Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Es un versículo muy conocido, creo que lo sabemos de memoria, mas sin embargo, vamos a tomar lectura, por si acaso se nos ha olvidado. ¿Qué capítulo es? Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer con la bendición de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Sí lo conocemos. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Padre bueno, Señor maravilloso, Dios eterno, hemos tomado lectura de tu palabra, Señor, en la cual queremos desarrollar la enseñanza. Rogamos que tu palabra, mi Dios, llegue a nuestras vidas con sabiduría de Dios, con poder de Dios, con autoridad de Dios, y que hables a nuestros corazones, Señor. Corrijas, redarguye, exhorta, enséñanos, porque te necesitamos, buen Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es eficaz y porque permanece para siempre, Señor. Todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará, buen Dios. A ti sea la gloria por tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: un descuido que conduce al olvido. Parece que rima, ¿no? Un descuido que conduce al olvido. Amén. Y el Señor Jesucristo, hablando con sus seguidores y también con sus discípulos, les dice esta palabra. Una palabra que aprendimos tal vez hace muchos años, pero que es una palabra que mantiene vigencia y que sigue ministrando a nuestros corazones hoy. Jesús recomienda, Jesús aconseja, Jesús nos dice: escudriñen las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero escudriñen las Escrituras también, porque las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Las Escrituras dan testimonio de Dios. Las Escrituras nos enseñan el camino de la vida, y es que la única manera que tenemos hoy para conocer un poquito acerca de Dios son las Escrituras, la palabra de Dios. Pero hemos notado, mis hermanos, que en este tiempo, en pleno siglo XXI, donde el desarrollo tecnológico y comercial y qué sé yo, el desarrollo de tantas cosas de la ciencia ha avanzado en extremo, también tenemos la facilidad de tener las Escrituras a la mano todo el tiempo. Mas, sin embargo, parece irónico, parece contraproducente, parece que se aleja de la realidad el notar que cuando más cerca tenemos la palabra, menos tiempo tenemos para escudriñarla. Tal vez lo digo por mí, posiblemente lo estoy diciendo por mí, y si alguno siente que ha sido aludido, pues entonces será por esa persona y por mí también. Pero mis hermanos, aunque usted y yo no lo consideremos, hoy que tenemos más facilidad para que podamos escudriñar la palabra, estamos escudriñando menos. Peor aún,
leemos menos. Recuerdo que hace aproximadamente unos 40 años, o más, casi 40 años, cuando recibí al Señor, yo tomaba la palabra y me sentaba a leer. Y leyendo conseguía un deleite y una delicia. Y me metía ahí en la lectura y no solamente leía, sino que imaginaba lo que estaba leyendo. Y se me pasaba 1 hora y 2 horas y 3 horas. Y mis hermanos, para mí la palabra no era tediosa, para mí la palabra no era aburrida, para mí la palabra no era que una obligación, sino que por el contrario era como una devoción, era como una hambre espiritual y una sed espiritual que solamente se saciaba al estar metido en la palabra, al estar leyendo, y leía un trozo de las Escrituras, un párrafo, y comenzaba a pensar y a meditar, y seguía la lectura y meditaba. Recuerdo que varias oportunidades, leyendo el libro de Génesis y encontrándome la historia de José, lloré muchas veces leyendo la historia de José. Y cada vez que José iba a abrazar a los hermanos y que se daba a conocer a los hermanos, y antes de darse a conocer, a mí las lágrimas se me iban en esta lectura, porque estaba ahí en una delicia, en un deleite. Pero ¿qué está pasando hoy, mis amados? Hoy lamentablemente tenemos un pequeño descuido y no nos estamos dando cuenta que nos está conduciendo a olvidar muchas cosas de la palabra. Alguien dijo así: lo que no se practica se olvida. Para la generación de los 50 o más, o sea, de la cual yo formo parte, si yo hiciese una pregunta de un ejercicio de trigonometría, de que le dijese a alguien: mira, ¿todavía recuerdas cómo calcular la tangente de un triángulo? ¿O cómo calcular la secante, la cosecante? Eran cosas que aprendimos allá en el liceo. Y ahorita ya no recuerdo cómo calcular esas cosas. A duras penas hago ejercicio de ejercicios básicos: suma, resta, multiplicación, división, suma de fracciones, resta, multiplicación y división de fracciones, esas cosas básicas, descomposición de números. Pero como esas cosas no se practicaron para ejercer un trabajo en la vida, normalmente las hemos olvidado. Así como nosotros hemos olvidado lo que aprendimos en la escuela, tal vez lo que aprendimos en el liceo, lo que aprendimos cuando llegamos a Cristo, comenzando a escudriñar la palabra y a estudiar la palabra, también, mis hermanos, aunque usted no lo crea, se nos está olvidando. Hace un tiempo atrás, ¿cuántos versículos conocíamos? No sé. Pero cuando lo medimos con hoy encontramos que parece que sabemos menos versículos. Que parece que hay menos versículos que están guardados aquí en el corazón. ¿Y sabe por qué? Porque lo que no se está practicando se está dejando, se está desechando y se está olvidando. Hoy Dios, en su gracia, misericordia y amor, nos recuerda: aunque tienes la palabra ahí al lado de tu cama, aunque tienes la palabra en el móvil, aunque tienes la palabra en cualquier lugar donde tú estés, no estás dedicando un tiempo para escudriñar. Y no estás dedicando un tiempo para leer. ¿Sabes qué es triste, mis hermanos? Leer la Biblia de domingo a domingo, para los que se congregan constantemente. Porque hay otros que se congregan cada 3 domingos, cada 4 domingos, cada 6 domingos, y ellos leen la Biblia cada 6 domingos. O sea, duran hasta un mes sin pasar por las Escrituras,
sin leer la Biblia. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nosotros tenemos una diferencia con el mundo. En este planeta Tierra existen dos tipos de personas nada más, dos. No existen muchos. Existen los que tienen el Espíritu de Dios y son hijos de Dios. Ese es un grupo. Y existen los que no tienen el Espíritu de Dios y no son hijos de Dios. Ese es otro grupo. Así está dividida la población mundial. Los que tienen al Espíritu de Dios y los que no lo tienen. Para los que tienen el Espíritu de Dios, Jesús dice, no es que dijo, dice hoy también, escudriñen las Escrituras. ¿Sabe qué? Nos hemos propuesto en otras oportunidades y en otros años leer la Biblia en un año. Amados, este libro es pequeño. Les aseguro que este libro no es tan grande, pero nos cuesta leerlo en un año. ¿Cuántos en este año ya llevan la mitad del libro? Ya nos faltan poquitos meses para las Navidades, para que se termine el año. Y si usted no ha comenzado, le aseguro que si se propone en estos poquitos meses que quedan, va a leer la Biblia completa antes de que termine el año. Hermanos, hoy la ciencia y la tecnología nos puso la Biblia simplemente para que usted la escuche. ¿No quiere leer? Escúchela. Porque ya hay otros que la leen y la leyeron y la tienen grabada, y entonces usted pone Biblia narrada ahí en el celular, en el televisor, en YouTube, y ahí aparece la lectura bíblica, y usted no tiene que ponerse a leer porque dice, no, que ya no veo bien, que las letras caminan, qué sé yo. Pero como las letras están caminando, ponga otro que la lea y la pone ahí, Biblia narrada, y verá que sí podemos escuchar. Dice el libro de Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Podemos o no podemos escuchar? No, que estoy quedando sordo. Y entonces, cuando se inventaron las excusas, todos quedaron bien. Todos quedamos bien. Gracias a Dios, porque Adán nos dio un ejemplo y nosotros, como fieles seguidores del testimonio de Adán, decimos, Señor, por esto, por aquello, por la esposa, por la mujer, por los hijos, por el trabajo, por tantas cosas que tengo que hacer, no he leído la Biblia. Hoy una vecina está mudándose. Y le digo, ve si se va. Y nunca me acompañó a la iglesia. Ay, ve si es que no he tenido tiempo. Y yo le digo, voy a orarle a Dios para que le dé 100 años más, para que usted aparte un tiempo y no llegue al cielo y le diga a Dios, es que no tuve tiempo. Y se lo digo tal vez con ironía. Pero así le dije, así riéndome y de una forma amable, pero irónicamente, voy a pedir a Dios que le dé 100 años más para que usted tenga tiempo de acercarse a Dios. Pero los que estamos en la iglesia, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, nuevamente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amados, en estos días yo no quería leer, pero me sentía ahí que no quería leer. Dije, no quiero leer. Puse la Biblia narrada. Y narrada y escuchando la Biblia, parece que yo iba refrescando todo aquello que ya había leído. ¿Cuántas veces he leído la Biblia completa? No sabría decirle, pero sí la he leído. Pero entonces cuando la pongo narrada, parece que se refresca el conocimiento que ya tenemos. Un descuido que nos conduce al olvido es ese descuido de que se nos pasa una semana y tal vez no pudimos leer la Biblia en casa. Gracias a Dios por la escuela dominical, porque aquí la hermana nos leyó un capítulo completo. Amén. Gloria a Dios por nuestra hermana que trajo la lectura.
Y qué interesante que cuando ella lee ese capítulo completo, no sabiendo que yo iba a predicar, lee el capítulo 3, donde dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Gloria a Dios, porque trae beneficio volver a leer la palabra de Dios. Nos trae paz, porque trae beneficio leer la palabra de Dios, aumenta la fe, porque trae beneficio leer la palabra de Dios, mejora nuestra relación con Dios, porque trae beneficio leer la palabra de Dios, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda en tantas cosas que hoy el Señor nos recuerda. Vuelve a leer, vuelve a meditar. El Salmo capítulo 1, versículo 2, dice el salmista que en su ley medita de día y de noche. Es el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en silla de escarnecedores. Ese varón que está tratando de hacer lo bueno, dice que en su ley, en la ley de Dios, está su delicia. Dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo piensa en las cosas de Dios? En el día, haciendo sus labores. En la noche, cuando está descansando, todavía piensa en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Para usted y para mí es difícil hacerlo. Porque si usted y yo en el día no tuvimos tiempo para leer, menos vamos a meditar. Porque tuvimos tiempo para ver 100 TikTok y no sé cuántas cosas de YouTube y una que otra de Facebook y algún Instagram. Y en la noche cuando nos llegó, estamos pensando que 2 aviones sobrevolaron cerca de las fragatas que tiene Estados Unidos allá, y estamos pensando en esas cosas. Estamos pensando que las nuevas leyes de aquí del Ecuador, que nuevos impuestos, que nuevos qué, no sé qué yo. Pensando en todas las cosas que nosotros alimentamos el corazón. Y Jesús dijo, de lo que usted alimente su corazón, de eso va a hablar. Y de lo que usted alimente, y lo que usted alimente en el corazón va a estar ahí. Y de la abundancia que usted mete ahí, de eso va a sacar. ¿Y qué vamos a meditar? Meditaremos en el trabajo, meditaremos en las dificultades, meditaremos en los problemas, meditaremos en las enfermedades, meditaremos en tantas cosas. Pero Jesús dijo así, escuchen, pero solo una es necesaria. Y María se dio cuenta de cuál es. Y ella, en lugar de ponerse a ayudar a Marta, dijo, no, yo voy a escuchar lo que Jesús me está diciendo. Esto es interesante. Esto como que tiene parte de esta vida y más allá de esta vida. Por lo cual, para mí será importante también escuchar la palabra de Jesús. Entonces, hoy, con la gracia de Dios, estamos exhortándonos a nosotros mismos, recordándonos a nosotros mismos que debemos volver a leer la palabra de Dios. Y no solo leer, sino que en medio de esta lectura vamos a meditar en ella también. Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Cuando usted ve cosas agradables y que recibe cosas agradables y las ve, eso produce una alegría. Pero cuando le trae una buena noticia, esto parece que aunque usted sienta algo ahí de sufrimiento, de dolor, siente como que se conforta con una buena noticia, una buena nueva. Te conseguí el trabajo, te conseguí el empleo, conseguí tal cosa, fulano dijo que te iba a ayudar, se abrió esta puerta para ti.
Y a veces estamos como medio debilitados, pero con una buena noticia parece que agarramos ánimo, agarramos nueva fuerza. ¿Sabe qué? La palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Amén. Solo que está pasando algo que usted y yo no nos estamos dando cuenta, que como ya estamos en el Evangelio, parece que no percibimos esa buena noticia. El Señor, hablando con Josué, después que recibe de parte de Moisés, que le dice: tú eres el que vas a pasar este pueblo. Moisés no va a pasar el río Jordán, no va a pasar a la tierra prometida, pero Josué sí. Y le dice: tú vas a guiar el pueblo, tú lo vas a llevar, tú has estado conmigo, pero Dios te escogió a ti. Y entonces viene el consejo de parte de Dios para Josué. Y Dios le dice a Josué, en capítulo 1, versículo 8, dice: mira que te mando. Ese es el versículo 9. En el versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la palabra, de la ley que estaba ahí, que acababa de dar Moisés. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos están saliendo mal algunas cosas, estamos viendo que no todo nos sale como deseamos, pero ¿será que estamos guardando el principio? ¿Meditamos de día y de noche? No, porque tenemos otras cosas en que meditar. Sin embargo, el Señor quiere ayudarnos y quiere que nos vaya bien. Y en ese irnos bien, Él dice: si meditas en mi palabra, si meditas en las cosas de Dios, si meditas en las cosas que están en el reino de los cielos, te va a ir mejor, vas a estar mejor, te vas a sentir mejor. Pero Dios no nos obliga. Dios no nos va a obligar nunca a que leamos la palabra, a que meditemos en la palabra, a que escudriñemos la palabra. Nos da la libertad. Y entonces, como Él nos da la libertad, y todavía en nosotros anda la vieja esa, que no quiso irse, sino que se quedó con nosotros, llamada carne, vieja naturaleza, ella nos induce no precisamente a buscar las cosas del reino de los cielos, sino a entretenernos con las cosas de la tierra. Y entonces nos dejamos guiar por la vieja naturaleza y no dejamos que nos guíe la nueva naturaleza. Por lo cual, perdemos tiempo en tantas cosas. Entonces, en el Salmo 104, versículo 34, el salmista dice así: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Ya el salmista venía escudriñando la ley, él no tenía esta Biblia que usted y yo tenemos, porque para ellos tenían apenas el Pentateuco y algunos libros poéticos. Sin embargo, el salmista que está escribiendo uno de los salmos dice: dulce será mi meditación en él. O sea que es algo bueno meditar en Dios. Es algo bueno pensar en las cosas de Dios. Vayamos un momentico a Lucas capítulo 15, versículo 31. Porque usted y yo, que estamos en Cristo, perdemos el enfoque de lo que tenemos en Dios y nos distraemos con tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Lucas 15, 31 dice que el hijo que se quedó en casa, no el hijo pródigo que se fue, sino el que se quedó en casa, está muy molesto porque el padre ha hecho una fiesta para recibir a su hermano. Y él le dice así, escuchen, porque tal vez usted y yo también estamos diciendo así hoy: tantos años que te sirvo y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tantos años que estoy aquí en la casa, nunca te desobedecí. No he hecho lo malo, no me fui como ese tu hijo que se fue y gastó todo lo que tú le diste y malbarató y derrochó con ramera y en aguardiente
y en fiestas y en tantas cosas, hizo su mala vida. Y yo que estoy aquí en casa, ¿por qué no matas porque veo que había matado al becerro gordo? ¿Por qué no has matado un becerro gordo para mí? ¿Por qué no has hecho algo así para mí? ¿Por qué no has reconocido? Escucha lo que le dijo el padre a este joven. Le dijo así, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Presta atención. Estamos hablando de que los que estamos en Cristo, el grupo de personas de esta tierra que pertenece al reino de los cielos, los que tienen el Espíritu Santo, el Señor les dice así: tú siempre estás conmigo. Tú, todos ustedes siempre están conmigo. Y el Señor dice: y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Y es aquí donde está el pequeño detalle. Nosotros que tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda justicia, toda verdad, que nos ayuda a que esa palabra se vivifique en nuestros corazones, que tenemos la bendición de formar parte del reino de los cielos, que tenemos la bendición que dice Efesios 1:3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros que tenemos todas esas cosas, no tenemos a veces tiempo para leer la palabra. No tenemos tiempo. Hermano, y a medida que usted va dejando de leer la palabra, se le van olvidando los versículos. A medida que usted y yo estamos leyendo menos, estamos olvidando más la palabra de Dios. Y cada vez que leemos menos, olvidamos más. Usted dirá: hermano, eso no es así. Pero yo creo que sí es así. Si yo le digo a usted, dígame 5 versículos bíblicos, tal vez usted me dice: bueno, Castro, pero usted no me avisó para yo prepararme. Y tenía que avisarme. Tenía que yo decirle a usted: hermano, el domingo le voy a preguntar 5 versículos a cada uno. Usted debería saberse 5 versículos, 10, 15, 20. Por ejemplo, todos conocemos Salmo 91:1. ¿Sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. ¿Y el 2? No, Castro, me siga. Yo me aprendí el 1 nada más. Y el 3, y el 4, y el 5. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga, su verdad, no temerás el terror nocturno, ni salta que huele de día, ni pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruye. Amados, y yo no me preparé para decir el Salmo 91, ni siquiera lo leí. Hace muchísimo tiempo que no lo leo. Pero vean, si nosotros dejamos de leer, se nos van olvidando. Me acuerdo que yo recitaba hasta el versículo 13, 14, casi el salmo completo. Y todavía me acuerdo de otras partes, pero pierdo el orden. ¿Por qué? Porque he dejado de leer. Entonces, cuando volvemos a leer, se refresca el conocimiento. Cuando se refresca el conocimiento, usted refresca su meditación. Cuando usted refresca su meditación, usted consigue paz y deleite en las cosas de Dios. No conseguimos deleite, no conseguimos paz, porque no tenemos tiempo. Olvidamos que estamos en la casa del Padre, que las cosas del Padre nos pertenecen y no las estamos disfrutando. El Padre le dijo así al hijo ese que estaba en casa: mira, todo lo que está aquí es tuyo. Si tuviese querido, no solamente hubiese tomado un cabrito, no, cualquier becerro tuviese matado y hace tu fiesta y te gozas con tus amigos, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Y nosotros a veces creemos que es malo que nosotros disfrutemos de la vida, porque el mundo hace cosas para disfrutar, y cuando nosotros
tomamos un becerro para matar, nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables si tomamos un cabrito. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a disfrutar las bendiciones de Dios. Y cuando hablo de un becerro, usted y yo no tenemos esos animales. Es que usted diga, voy a agarrar hoy $30 y me voy a meter allá en el chifa y voy a llevar a mis hijos. Este chifa es un poquito caro, pero es muy bueno. Y vamos a comernos esta comida aquí. Y si queda, nos la traemos. Pedimos un envase, cuesta 50, 30 centavos y nos traemos el resto. Hermano, eso es matar un cabrito. Pero hay muchos que matan ese cabrito y llegan con complejo de culpa. Ay, Señor, perdóname, comí el chifa y hay otro que está pasando hambre. Y el Señor dice, pero es que todo es tuyo. Tú estás en la casa del Padre, tú también puedes disfrutarlo. O el chifa se hizo para los mundanos nada más. Eso por decir algo. Podemos disfrutar toda bendición que Dios nos da, porque estamos en la casa de Él. Y lo que Él nos da, todo lo que Él tiene en su casa, dice que nosotros podemos disfrutarlo también. Ahora bien, usted y yo conocemos Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuchen, es la palabra de Dios la que va a llegar dentro de nuestro corazón y va a llegar al alma y va a llegar al espíritu y va a comenzar a discernir. ¿Y qué es discernir? Apartar lo bueno de lo malo, decir esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Ella es la que discierne dentro de nosotros, porque a veces nosotros nos hacemos ciegos con las cosas que están dentro de nosotros. Entonces cuando vamos a 2 Timoteo 3:16, nos dice que la palabra de Dios, hablando también acerca de la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para esto es bueno. Ahora, si usted y yo no leemos, ¿cómo nos redarguye la palabra? Si no meditamos, ¿cómo nos instruye? ¿Cómo nos corrige? No, yo quiero que, Señor, cuando yo esté mal, envía a alguien que me diga. Envía a la hermana que está orando mucho, a la profeta, envíame al pastor, envíame a fulano, Señor, cuando yo esté haciendo algo malo, corrígeme, Señor. Y el Señor nos dice, pero lee la palabra, que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. No necesitamos que venga un hombre y una mujer de allá afuera para decirnos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchen, si yo digo hoy, hermanos, al terminar el culto nos vamos a evangelizar. ¿Cuántos tal vez van a alzar la mano y decir, hermano, pero es que yo no estoy preparado para ir a evangelizar? No me traje el sombrero, no sé de qué les voy a hablar, ni siquiera sé qué versículo le puedo decir a las almas. Entonces decimos, no estoy preparado para ir a evangelizar, pero la palabra de Dios dice que va a hacer que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar con unos testigos de Jehová que van a venir a la casa a tal hora. Hermano, mira, habla usted nada más, porque yo no, ¿qué les voy a decir yo? No estoy preparado para hablar con los testigos de Jehová, no estoy preparado para hablar con un satanista. ¿Está preparado, hermano? Y te vamos a explicar a esta persona, dice que es ateo. Hermano, yo no estoy preparado para hablar de los ateos. ¿Y para qué está preparado usted? ¿Para qué estoy preparado yo? ¿Nos sentimos preparados para ir a orar por un endemoniado? ¿Nos sentimos preparados para ir a orar por un enfermo? ¿Nos sentimos preparados para hacer un trabajo de la obra del Señor? Y dice la palabra así, que Dios preparó buenas obras para que usted y yo andemos en ellas. Pero cuando nos manda, o cuando el Señor nos manda, decimos, Señor, no estoy preparado. Si yo digo hoy, hermana, hermano, pase y nos lee un versículo y nos da una meditación de ese versículo. Ay, hermano, yo no estoy preparado. Si me hubiese dicho hace un mes, yo me preparo
y traigo el versículo y les digo, ¿qué pasó? Que no estábamos escudriñando, no estábamos leyendo, no estábamos meditando, por lo cual no estamos preparados. Amados, hace aproximadamente unos 20 años atrás, sí me tocaba llevar enseñanza, pero duró un tiempo que yo no estuve enseñando en la congregación y predicaba en la calle. Por el trabajo tenía la facilidad de predicar. Y yo me sentía en la calle así como pez en el agua cuando estaba predicando. Y no siempre llevaba las mismas palabras, el mismo mensaje, ni tenía como algunos que decían, hermano, apréndete las 4 leyes espirituales para que evangelices. Apréndete el crecimiento para que salgas a evangelizar. No, sino que según la conversación que tenía con las personas, por ahí iba la palabra. Pero tenía una facilidad de que parece que siempre tenía algo de la palabra según la conversación. Hermanos, usted y yo, cada vez que estemos leyendo, esa palabra se está guardando. Usted no sabe cuándo la va a usar, pero Dios sí sabe. Y Dios nos va a bendecir cuando tengamos necesidad de llevar la palabra, si la hemos guardado. Porque Dios no va a sacar de su corazón lo que usted no tiene. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo no puede sacar cosas buenas, porque él guarda cosas malas. El hombre vano va a guardar vanidades en su corazón y va a hablar de vanidades. ¿Queremos estar enteramente preparados para toda buena obra? Pues ahí está la palabra. El Señor nos recuerda hoy, volvamos a la palabra. Y pareciera que estuviese diciendo un mensaje que no tiene que ver con nosotros, pero le aseguro que sí tiene que ver conmigo. Aunque usted me ve todos los domingos aquí predicando, este mensaje me ha afectado bastante. A mí particularmente me ha afectado. ¿Por qué? Porque me está motivando y me está diciendo, Señor, vuelve a leer un poco más, vuelve a meditar un poco más, refresca el conocimiento, refresca lo que tienes. Acaban de comenzar las clases y en todas las instituciones, esta primera o segunda semana de clase van a hacer exámenes para medir el conocimiento de cómo vienen los jóvenes del año anterior, los niños del año anterior. Y entonces todos presentan sus exámenes y según lo que ellos respondan ahí, el profesor dirá, esto viene bien, esto más o menos, y esto es triste. Voy a tener que trabajar más con esto, porque esto, sinceramente, no sé qué aprendieron el año pasado. ¿Pero sabe por qué? Porque agarraron sus vacaciones y el cuaderno lo tiraron por allá, por no sé dónde, nunca más se acordaron de eso, y viene el profesor a hacer exámenes y ellos, ¿y dónde guardaría yo ese cuaderno? Es decir, van a perder más tiempo tratando de conseguir dónde tienen la información que tal vez refrescando el conocimiento. Nosotros, los hijos de Dios, cada vez que leemos, estamos refrescando el conocimiento, mis hermanos. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando con nosotros cuando descuidamos la lectura y meditación diaria de la palabra? Aunque no nos estamos dando cuenta, mis hermanos, lamentablemente estamos siendo conducidos a el olvido, a olvidar las cosas. Y hay muchas cosas de la palabra de Dios que usted las tuvo en un momento muy fresca, pero que hoy no las consigue en su mente ni en su corazón. Si yo preguntase, Esther era hija de Mardoqueo, hermana de Mardoqueo, sobrina de Mardoqueo. Entonces, ustedes tal vez me pueden decir, si yo le pregunto acerca de Noemí, y le digo, hermano, ¿y Noemí? ¿Cuántos hijos tenía Noemí? Entonces Noemí, ¿quién es esa señora? Porque por ahí aparece un libro que se llama Ruth, y Ruth no es ni era judía,
era moabita. Pero en la historia, en el libro de Ruth, aparece Noemí que sí era o que fue la suegra. Entonces, parece que hay muchas cosas que se están como que uno pierde como el sentido. ¿Por qué? Porque no pierde o no gasta o invierte 10 minutos en leer el libro de Ruth, porque como son apenas creo que 3 capítulos, en 10 minutos te se leyó el libro completo y refresca el conocimiento. Usted agarra el libro de Judas y lo puede leer en 3 minutos, 4 minutos. Y si yo le pregunto algo acerca de Judas, usted me dirá, hermano, pero tengo tiempo que no lea el libro de Judas, pero es que es un capítulo. Así nos está pasando, mis hermanos. Estamos metiendo en la habitación del olvido el conocimiento de la palabra de Dios, simplemente por no refrescar ese conocimiento. Aunque usted y yo leamos 1.000.000 de veces la Biblia completa, 1.000.000 de veces el Señor va a traer vida y va a refrescar. ¿Sabe por qué? Si tenemos una fuente de agua y usted saca de esa fuente de agua que está fluyendo, toma un vaso y dice, ay, esta agua tan buena. Le aseguro que usted nunca jamás volverá a tomar la misma agua, porque ahí salió el agua y usted la agarró, la que salió en ese momento. Esa no va a volver a salir dentro de 10 años, dentro de 15 años, ni dentro de 100 años. Salió ese momento nada más. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia, la palabra de Dios, es esa fuente de agua de la que usted toma hoy y mañana toma y no tomará la misma agua de hoy, porque la de hoy era en ese momento, en ese instante que usted la tomó. Pero como ella está fluyendo y ella está corriendo, usted no toma la misma agua. Y usted dirá, no, he leído 100 veces el versículo que se saben casi todos los cristianos, porque también se lo saben Filipenses 4:13. Pero cada vez parece que el Señor me dice algo distinto, me ministra de una forma diferente. ¿Sabe por qué? Porque es una fuente que fluye para vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Juan 4:14, hablando de Jesús con la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Algunos malos intérpretes dicen, yo leí toda la Biblia, no necesito leerla otra vez, porque el Señor dice que el que toma de esa agua ya no tiene sed jamás, ya no tiene hambre jamás, ya no necesita jamás volver a tomar el agua, porque el agua que yo le daré, esa agua va a saciar su sed. Y dicen, no necesito volver a leer la Biblia. Mentiras del diablo. Que sí necesita leer la Biblia otra vez. Y si ya la leyó 50 veces, todavía necesita leerla otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque es una fuente que salta para vida eterna. Una fuente, y una fuente está fluyendo. Y lo que usted agarra que fluyó ahorita no es lo mismo que usted va a agarrar que va a fluir dentro de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos. Ella sigue fluyendo, vida eterna para nosotros. Entonces esos malos intérpretes dicen así, no necesito leer la Biblia otra vez. Ya fui al culto este año, ya no necesito ir otra vez. Esos son los malos intérpretes. Ya yo sacié la sed de mi alma, fui al culto. Algunos dicen, mira, no son atrevidos, contumaces, rebeldes. Unos son hijos del diablo, digo yo. Dicen así, Dios debería estar agradecido conmigo porque en Semana Santa yo siempre voy a la iglesia. Dios tiene que sentirse feliz porque ellos se disponen todos los años en Semana Santa para ir a la iglesia y se dan golpes de pecho, se tiran la cenicita y qué sé yo, y comen pescado en Semana Santa y pisan pasito y ponen la palma detrás de la... hay una palmita ahí detrás de la puerta y algunos una agüita aquí en la oreja. Hermano, y ellos creen que con eso ya complacieron a Dios, ya Dios tiene que felicitarlos y honrarlos y bendecirlos.
pero son engañados por el diablo. Y algunos cristianos toman como base este versículo, dicen, no necesito ir para el culto, yo fui el mes pasado, yo fui el domingo, no necesito ir todos los domingos, un domingo al mes que vaya, suficiente, porque el Señor dice que el que toma de su agua no tiene sed jamás. Y a mí no me da sed, como cada 2 meses me pega una pequeña sed y voy a la iglesia. Entonces, en esa rebeldía están siendo engañados por el diablo, están siendo engañados por el enemigo, están alejándose de Dios, se están alejando de la palabra y se está olvidando lo que fue sembrado en sus corazones. Dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo, escudriñen, nos vuelve a aconsejar, escudriñen las Escrituras. Pedro, cuando vio que la gente se iba y el Señor les dice a ellos también, ¿ustedes quieren irse? Pedro le dijo en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y decíamos cuando comenzamos, todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted va a pasar, yo voy a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Así que lo que alimentemos de la palabra de Dios, eso es algo de vida eterna, es algo que permanece. Amén. Amén. Cuando usted y yo estamos olvidando la palabra de Dios, nuestra fe se debilita, mis hermanos. Nuestra esperanza se debilita. Nosotros nos apagamos espiritualmente. Llega la tibieza a nuestro corazón. Y es lamentable, porque estamos aprendiendo a vivir el Evangelio tibios. No calientes, no fríos. No, yo no soy extremo, como esos que se la pasan llorando y orando y leyendo la Biblia todos los días. Tampoco soy como esos fríos que no leen la Biblia nunca. Yo sí la leo. Yo todos los días me leo un versículo. Y ni siquiera lleva una secuencia, sino que abre la Biblia así. Y pone el dedo ahí. Me leí un versículo y ya. Eso es escudriñar. ¿Sabe que hoy en día tenemos una facilidad de que usted puede conseguir una aguja en un pajar? ¿Por qué digo esto? Porque usted dice, ay Señor, yo quiero que de este tema específico me hable. Y entonces agarra el teléfono, versículos que hablan sobre tal cosa. Le aparecen un montón de versículos ahí. Le aparece una concordancia. O sea, conseguimos esa aguja en el pajar. Queremos más información. ¿Qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo se escribió esta palabra en griego? ¿Cuál es la traducción correcta al español? Todo eso no lo tiene la tecnología ahí en la mano. ¿Lo utilizamos? No. ¿Por qué? Porque no tenemos interés. ¿Por qué? Porque no tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿Y qué queremos escudriñar? Las cosas del mundo, de la tierra. Mas, sin embargo, no queremos ver al reino de los cielos. Jesús dijo así: guarde esto. Donde usted tenga su tesoro, donde usted tenga el tesoro, allí va a tener puesto el corazón. Mi tesoro está en el cielo, mi corazón está allá. Mi tesoro está en la tierra, mi corazón está acá. Ah, no, Señor, yo tengo 2 tesoros. Tengo uno allá arriba y otro abajo. Pero me paso cuidando el de abajo porque de arriba sé que no me lo van a quitar. Entonces usted cuida su tesoro de la tierra. Cuida su familia, cuida su casa, cuida su empleo, cuida todas las cosas acá de la tierra. Y lo del cielo. Usted dice, no, el Señor, yo tengo mi tesoro allá. Está seguro. Donde tenga su tesoro, allí va a estar su corazón. Amén. Y el Señor dice así, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Cuando comenzamos ayer, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nos descuidamos en alimentarnos de la palabra,
ya nuestro crecimiento inmediatamente se detiene. Cuando nacimos en Cristo teníamos hambre por la palabra y pasamos mucho tiempo en la palabra. Eso hizo un crecimiento rápido. Pero después que ya hemos pasado ese periodo de niñez, estamos llamados de parte de Dios a comer alimento sólido. 1 Corintios capítulo 3, Pablo está exhortando a los corintios y les dice de esta forma. 3 versículos nada más vamos a leer aquí. Pablo le dice, perdón, ese me pasó aquí, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, todas estas actitudes